inaceptables del país y que tal circunstancia obligó a la Corte Constitucional a generar una declaratoria de sujetos de especial protección constitucional de las personas con discapacidad. De esta manera, Colombia debe crear escenarios idóneos para generar una conciencia de la vulneración de la población con discapacidad, en especial mención a la población sorda, que es la que nos convoca a nosotros como entidad. En todos los escenarios, revivir la memoria histórica donde el principal sujeto sea la población con discapacidad e incorporar su igualdad en las políticas y los programas de la Constitución que la Constitución fijó desde su expedición, con reconocimiento expreso a prestaciones productivas hacia ellos en los entornos sociales, tal como lo ordena la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y nuestra garantista Ley 1618 de 2013, inquiriendo impulsarla a estas personas permanentemente desde políticas para su protección en el marco del conflicto interno para el pleno ejercicio de sus derechos. La sociedad colombiana debe dejar a un lado ese silencio y ese olvido que ha llevado al país a situaciones de injusticia e impunidad contra las personas con discapacidad, especialmente la discapacidad auditiva. El país debe, mediante el proceso de documentar, ayudar a erradicar, contribuyendo a que las personas sordas no sigan siendo víctimas anónimas, exigiendo el respeto de sus derechos humanos y que a futuros casos de verdad, justicia y reparación se incluyan sus experiencias y necesidades. En este sentido, la utilidad y necesidad de evidenciar las violaciones de derechos humanos que sufren las personas sordas es un importante avance para erradicar el histórico ostracismo en el que han estado ellas condenadas a vivir y que se han construido sobre su sufrimiento en nombre del progreso, la paz y la seguridad. El silencio y la apariencia de normalidad en torno a las violaciones de sus derechos es otra forma de violencia que se perpetuará o se perpetuaría hasta que pongamos fin a esa diferencia. Por eso quiero decir que, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, hay una situación especial que es que son invisibles para todos nosotros. Nosotros podemos tener una persona con alguna situación de discapacidad auditiva y ninguno de nosotros saber que tenemos esa persona al lado. Entonces, a esa invisibilidad es que me refiero. Desde esta visión, el Instituto Nacional para Sordos y SOR, ofreciendo condiciones de seguridad y apoyo técnico a las instituciones del Estado y a las instituciones también privadas, y a la población víctima del conflicto armado y del desplazamiento forzado, ha emprendido la tarea de sensibilizar y contribuir a restablecer la dignidad y reconstruir una historia olvidada de la población sorda del país. De esta forma, la Dirección General ha asimilado, en cumplimiento de la Ley 1618 del 2013, que estos procesos conseguirían reivindicar el papel protagónico de la población sorda en la sociedad colombiana, reconstruyendo los hechos que la han marcado a lo largo de su historia de discriminación en el pasado, para así obtener la identificación, visibilidad y remuneración de las contribuciones de estas personas al funcionamiento y el bienestar social del país. Para esto se viene trabajando en el desarrollo de alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado, en especial mención Vicepresidencia de la República, Programa Presidencial para los Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y del Derecho, Embajada de los Estados Unidos, USAID, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, Ministerio del Interior, Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Ministerio de Salud y de Protección Social, Ministerio de Trabajo, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Codeportes, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unidad de Servicio de Empleo, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Consejo de Bogotá, Secretaría Distrital de la Mujer, Género y Diversidad Sexual de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Integración Social y el Ministerio de Educación Nacional. Además de nuestro trabajo articulado que iniciamos con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas para efectos de visibilizar a la población sorda colombiana en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Esta es una tarea que nosotros hemos iniciado con bastante fuerza durante el año 2014 y
con esta última entidad, la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, ya hemos venido realizando algunas reuniones con el fin de articular acciones en vías de iniciar con la identificación de la población. En ese contexto también el INSOR ha venido, está realizando y ya realizó la traducción en la lengua de señas, del auto 173 del 2014, y en este momento estamos ajustando la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esto quiere decir que uno de nuestros retos fundamentales para superar las situaciones de, digamos, de no visibilidad de la población, de no reconocimiento de sus derechos, es trabajar en torno a la información, a garantizar la información, el acceso a la información para las personas sordas. Hay una cuestión muy importante, y es que ahorita quiero mostrarles un poco quiénes son las personas sordas y precisar bien por qué el acceso a la información es tan importante. Sigamos. Bueno, nosotros somos una entidad pública, para quienes no nos conocen, somos una entidad pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional, que nuestra misión consiste en promover desde el sector educativo el desarrollo y la implementación de la política pública en favor de la población sorda. Nosotros trabajamos, nuestro reto es trabajar desde la primera infancia hasta la vinculación laboral, lograr el acceso de las personas sordas a todo el sistema educativo y a todos los servicios digamos, sociales a los cuales se tienen derecho todos los ciudadanos colombianos. Y en este marco trabajamos en dos perspectivas muy importantes. Uno, generar capacidad institucional a todas las entidades territoriales que deben prestar los servicios a la población, y el otro, informar a la comunidad para promover la accesibilidad a servicios de calidad. Quiero comentarles quién es la persona sorda. La persona sorda es un individuo con plena facultad del lenguaje, aunque se comunica distinto, pero tiene todas las facultades del lenguaje. También es un ciudadano titular de derechos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos, o sea, está cobijado por la Constitución Política Nacional y todas las leyes reglamentarias que reconocen los derechos de los ciudadanos colombianos. Son individuos que tienen limitados en su potencial por las barreras lingüísticas y comunicativas que se encuentran en el entorno. O sea, el entorno genera mayor discapacidad a las personas, en este caso a las personas con situación de discapacidad auditiva. Las personas sordas tienen una particularidad lingüística y comunicativa. Entre las personas sordas encontramos hay una diversidad también de personas, porque hay unas que se pueden comunicar en lengua oral y otras que se comunican en lengua de señas. La gran mayoría se comunican en lengua de señas. En la medida en que, por ejemplo, la gran mayoría, más del 70% de la población con limitación auditiva en el país se comunica en lengua de señas, eso hace que hay dos situaciones. Una, que viven en una condición de bilingüismo, en la medida que hay una primera lengua, que es la lengua de señas, y deben acceder a una segunda lengua, que es el español escrito en el caso colombiano. Y por otra parte, por tener una primera lengua, que es la lengua de señas, constituyen una comunidad lingüística minoritaria. Otro, que tienen el derecho a ser reconocidos en su condición de diversidad. Ya les estaba comentando que las personas sordas son diversas en sí mismas. Hay unas que se pueden comunicar en lengua de señas y otras en lengua oral.
Es una población invisibilizada y no reconocida socialmente ni institucionalmente como sujeto de derechos. Es un proceso que hemos ido avanzando, en el que hemos ido trabajando, y por esa razón, digamos, hoy nos complace mucho estar aquí. Y durante todo este año y después de la ley 1618 ha habido una, digamos, avanzada entre todas las instituciones del Estado en ese proceso de concientización frente al accionar para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas sordas. Bueno, ahí es un grupo en condición de especial de vulnerabilidad, digamos. ¿Por qué? Porque las personas sordas tienen dos situaciones: una, que son personas que tienen una discapacidad y pueden encontrarse en este caso, en el caso que hoy nos ocupa o que hoy estamos tratando, son individuos que pueden ser víctimas del conflicto. Por esa razón son sujetos de especial protección y atención por el Estado. Personas víctimas del conflicto, nosotros es muy importante que a partir del conflicto es posible que se genere una discapacidad auditiva, y sobre eso es que tenemos que trabajar. Digamos, personas con discapacidad auditiva fueron discriminadas y suprimidas de la memoria histórica del país como sujeto activo y abatido del conflicto armado, aumentando para ello los riesgos y la inseguridad en el sentido de que no encontraron protección alguna. Equivalentemente, la invisibilidad generada en el pasado de la población con discapacidad de todos estos procesos generó otros procesos que son importados en la transversalidad: conflicto armado, desplazamiento forzado y discapacidad. En esta perspectiva, la población sorda con discapacidad auditiva víctimas piden también una auténtica justicia social, étnica y de género. Necesitan ser reivindicados en su derecho a ser visibilizados en la violencia para que y así puedan tener una vida digna, con un derecho a morir de viejos y de mayores. En Colombia no es un secreto que la población con discapacidad ha sido sujeto principalmente involucrado con el conflicto armado, que la violencia ejercida contra ellos ha generado una condición inhumana que los ha posicionado en un estatus entre los pobres y vulnerables del país, y que tal circunstancia obligó a la Corte Constitucional a generar una declaratoria de sujetos de especial protección constitucional de las personas con discapacidad. De esta manera, Colombia debe crear escenarios idóneos para generar una conciencia de la vulneración de la población con discapacidad, en especial mención a la población sorda, que es la que nos convoca a nosotros como entidad. En todos los escenarios, revivir la memoria histórica donde el principal sujeto sea la población con discapacidad, e incorporar su igualdad en las políticas y los programas de la Constitución, que la Constitución fijó desde su expedición, con reconocimiento expreso a prestaciones productivas hacia ellos en los entornos sociales, tal como lo ordena la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y nuestra garantista Ley 1618 de 2013, impidiendo impulsarla a estas personas permanentemente desde políticas para su protección en el marco del conflicto interno para el pleno ejercicio de sus derechos. La sociedad colombiana debe dejar a un lado ese silencio y ese olvido que ha llevado al país a situaciones de injusticia e impunidad contra las personas con discapacidad, especialmente la discapacidad auditiva. El país debe, mediante el proceso de documentar, ayudar a erradicar, contribuyendo a que las personas sordas no sigan siendo víctimas anónimas, exigiendo el respeto de sus derechos humanos, y que a futuros casos de verdad, justicia y reparación se incluyan sus experiencias y necesidades. En este sentido, la utilidad y necesidad de evidenciar las violaciones de derechos humanos que sufren las personas sordas es un importante avance para erradicar el histórico ostracismo en el que han estado ellas condenadas a vivir y que se han construido sobre su sufrimiento en nombre del progreso, la paz y la seguridad. El silencio y la apariencia de normalidad en torno a las violaciones de sus derechos es otra forma de violencia que se perpetuará o se perpetuaría hasta que pongamos fin a esa indiferencia.
con eso quiero decir que, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, hay una situación especial y es que son invisibles para todos nosotros. Nosotros podemos tener una persona con alguna situación de discapacidad auditiva y ninguno de nosotros saber que tenemos esa persona al lado. Entonces, a esa invisibilidad es que me refiero. Desde esa visión, el Instituto Nacional para Sordos y SOR, ofreciendo condiciones de seguridad y apoyo técnico a las instituciones del Estado y a las instituciones también privadas y a la población víctima del conflicto armado y del desplazamiento forzado, ha emprendido la tarea de sensibilizar y contribuir a restablecer la dignidad y reconstruir una historia olvidada de la población sorda del país. De esta forma, la Dirección General ha asimilado, en cumplimiento de la Ley 1618 del 2013, que estos procesos conseguirían reivindicar el papel protagónico de la población sorda en la sociedad colombiana, reconstruyendo los hechos que la han marcado a lo largo de su historia de discriminación en el pasado, para así obtener la identificación, visibilidad y remuneración de las contribuciones de estas personas al funcionamiento y el bienestar social del país. Para esto se viene trabajando en el desarrollo de alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado, en especial mención Vicepresidencia de la República, Programa Presidencial para los Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y del Derecho, Embajada de los Estados Unidos, USAID, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, Ministerio del Interior, Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Ministerio de Salud y de Protección Social, Ministerio de Trabajo, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Coldeportes, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unidad de Servicio de Empleo, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Consejo de Bogotá, Secretaría Distrital de la Mujer, Género y Diversidad Sexual de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Integración Social y el Ministerio de Educación Nacional. Además de nuestro trabajo articulado que iniciamos con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas para efectos de visibilizar a la población sorda colombiana en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Esta es una tarea que nosotros hemos iniciado con bastante fuerza durante el año 2014 y con esta última entidad, la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, ya hemos venido realizando algunas reuniones con el fin de articular acciones en vías de iniciar con la identificación de la población. En este contexto también el INSO ha venido, está realizando y ya realizó la traducción en la lengua de señas, del auto 173 del 2014, y en este momento estamos ajustando la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que uno de nuestros retos fundamentales para superar las situaciones de, digamos, de no visibilidad de la población, de no reconocimiento de sus derechos, es trabajar en torno a la información, a garantizar la información, el acceso a la información para las personas sordas. Hay una cuestión muy importante y es que ahorita quiero mostrarles un poco quiénes son las personas sordas y precisar bien por qué el acceso a la información es tan importante. Sigamos. Bueno, nosotros somos una entidad pública, para quienes no nos conocen, somos una entidad pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional, que nuestra misión consiste en promover desde el sector educativo el desarrollo y la implementación de la política pública en favor de la población sorda. Nosotros trabajamos, nuestro reto es trabajar desde la primera infancia hasta la vinculación laboral, lograr el acceso de las personas sordas a todo el sistema educativo y a todos los servicios digamos, sociales a los cuales se tienen derecho todos los ciudadanos colombianos. Y en este marco trabajamos en dos perspectivas muy importantes. Uno, generar capacidad institucional a todas las entidades territoriales que deben prestar los servicios a la población
y el otro, informar a la comunidad para promover la accesibilidad a servicios de calidad. Quiero comentarles quién es la persona sorda. La persona sorda es un individuo con plena facultad de lenguaje, aunque se comunica distinto, pero tiene todas las facultades del lenguaje. También es un ciudadano titular de derechos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos, o sea, está cobijado por la Constitución Política Nacional y todas las leyes reglamentarias que reconocen los derechos de los ciudadanos colombianos. Son individuos que tienen limitados en su potencial por las barreras lingüísticas y comunicativas que se encuentran en el entorno. O sea, el entorno genera mayor discapacidad a las personas, y en este caso a las personas con situación de discapacidad auditiva. Las personas sordas tienen una particularidad lingüística y comunicativa. Entre las personas sordas encontramos hay una diversidad también de personas, porque hay unas que se pueden comunicar en lengua oral y otras que se comunican en lengua de señas. La gran mayoría se comunican en lengua de señas. En la medida en que, por ejemplo, la gran mayoría, más del 70% de la población con limitación auditiva en el país se comunica en lengua de señas, eso hace que hay dos situaciones. Una, que viven en una condición de bilingüismo, la medida que hay una primera lengua, que es la lengua de señas, y deben acceder a una segunda lengua, que es el español escrito en el caso colombiano, y por otra parte, por tener una primera lengua, que es la lengua de señas, constituyen una comunidad lingüística minoritaria. Otro, que tienen el derecho a ser reconocidos en su condición de diversidad. Ya les estaba comentando que las personas sordas son diversas en sí mismas. Hay unas que se pueden comunicar en lengua de señas y otras en lengua oral. Es una población invisibilizada y no reconocida socialmente ni institucionalmente como sujeto de derechos. Es un proceso que hemos ido avanzando, en el que hemos ido trabajando, y por esa razón, digamos, hoy nos complace mucho estar aquí. Y durante todo este año y después de la ley 1618 ha habido una, digamos, avanzada entre todas las instituciones del Estado en ese proceso de concientización frente al accionar para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas sordas. Bueno, ahí es un grupo en condición de especial de vulnerabilidad, digamos. ¿Por qué? Porque las personas sordas tienen dos situaciones. Una, que son personas que tienen una discapacidad y pueden encontrarse en este caso, en el caso que hoy nos ocupa o que hoy estamos tratando, son individuos que pueden ser víctimas del conflicto. Por esa razón son sujetos de especial protección y atención por el Estado. Personas víctimas del conflicto, es muy importante que a partir del conflicto es posible que se genere una discapacidad auditiva, y sobre eso es que tenemos que trabajar. Sigamos adelante, porque ya digamos que lo que sintetizamos aquí es lo que acabo de decir, de que hay unos que se comunican en lengua de señas, otros se comunican oralmente. Muy probablemente a partir por ejemplo, de una persona víctima de conflicto, o víctima, por ejemplo, que puede ser una persona con discapacidad auditiva, una persona con discapacidad auditiva y que ha sido a partir como víctima del conflicto, es posible que sea una persona que ya tenga su oralidad, o sea, tenga su lengua oral como nosotros, como primera lengua. Sin embargo, por el conflicto puede
por un accidente puede presentar una discapacidad auditiva. Entonces ese es un tipo de, digamos, de situación que tendría que trabajarse a nivel de rehabilitación. Cuando hablamos del ¿cómo es? Desplazamiento forzado, sí podemos encontrar, por ejemplo, personas, niños, jóvenes, adultos, que puedan tener otra condición de sordera. Entonces, puede ser una persona sorda desde nacimiento, que no conozcamos, puede ser personas que tengan una pérdida auditiva, entonces tengan limitaciones para el desarrollo del lenguaje, y por esa razón tenemos que hacer ajustes razonables de los entornos según las particularidades sensoriales, lingüísticas, comunicativas, familiares, sociales y culturales de las personas sordas. Por la gran dispersión de nuestro país, las dificultades de accesibilidad tanto de las entidades del Estado y de las entidades públicas y privadas en general hacia las zonas rurales, es probable que entre las personas víctimas del conflicto existan personas que no identificamos todavía, personas sordas con diferentes niveles de comunicación y diferentes tipos de comunicación. ¿Cuáles son los ajustes razonables? Identificación, localización y registro de las personas sordas en situación de desplazamiento, accesibilidad a los servicios y a la información para comunicación y participación, eliminación de barreras actitudinales y comunicativas y habilitación y rehabilitación integral especializada. Esto quiere decir terapéutico, médico, educativo para el desarrollo integral en los contextos familiares, sociales y ocupacionales. Hay un primer aspecto que debemos trabajar y son los ajustes y procedimientos para el registro de las personas sordas. Hoy el sistema y a través del Ministerio de Salud tenemos el registro de población general para la población en situación de discapacidad auditiva. Sin embargo, a lo mejor que tendríamos que revisar el sistema para ver cómo captamos también a la población víctima del conflicto. Sigamos. El otro aspecto es la accesibilidad a los servicios y a la información para la comunicación y participación. Tendríamos que hacer ajustes de los entornos de salud, de educación, justicia, trabajo, cultura y recreación mediante el servicio de interpretación, señalética y apoyos tecnológicos. Sigamos. Eliminación de barreras actitudinales y comunicativas. Tiene que ver con la sensibilización e información a prestadores de servicios y comunidad en general sobre el sordo, su lengua, su cultura, sus formas de comunicación y apoyos tecnológicos, servicios y especializados. Habilitación y rehabilitación integral especializada, terapéutica, médica y educativa para el desarrollo integral de los contextos familiar, social y ocupacional. Tendríamos que hacer sensibilización y formación de agentes especializados, por ejemplo, a los fonoaudiólogos, modelos lingüísticos, maestros sordos, intérpretes, otorrinolaringólogos y todos los profesionales que están, participan en el sistema de salud en primera instancia y en todos los servicios para la población en general. Y para garantizar la atención integral de la población sorda, atendiendo a su diversidad comunicativa, también para la selección, dotación, adaptación y mantenimiento de las ayudas tecnológicas auditivas, que son un caso, puede ser un caso más generalizado para aquellas personas que son víctimas de la violencia. Sigamos. Esos son como los 4 aspectos claves que consideramos nosotros desde el INSOR debemos trabajar, y como decía antes, ya iniciamos trabajo con la institución, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, y para nosotros es muy grato poder continuar el trabajo con el Ministerio y con otras entidades aquí presentes. Un gran reto en este momento es identificar a la población que hoy es víctima de la violencia. Ok, doctora Gabriela, mil gracias por su participación en nuestra videoconferencia Normatividad y Política Pública para la Discapacidad.
Más que una pregunta, es 3 comentarios al respecto. Una es que yo creo que el trabajo que se debe hacer a nivel preventivo es enorme, sobre todo con víctimas de minas o de cualquier tipo de explosivo. En este momento, dentro del protocolo de atención a las víctimas de minas, no está el tema de hacer alguna revisión de tipo preventivo cuando es atendido, porque pues lo urgente es el miembro pues, que se ha visto afectado por la mina directamente. Pero el tema cognitivo y el tema auditivo son temas que se han dejado muy de lado, y después encontramos personas con unas sorderas importantes que pudieron haber sido prevenidas. De otro lado, el trabajo con víctimas sordas creo que se debe intensificar mucho en el tema de atención al ciudadano. Lo que nosotros hemos encontrado es nuestros funcionarios muy, digamos, sin herramientas para poder atender una persona sorda. Nosotros hemos investigado con ustedes, por ejemplo, los temas de centros de relevo y todas estas cosas, pero creo que allí tenemos que darle una prioridad a los temas de capacitación y a los temas también de la forma como se debe atender, y no solamente en la unidad, sino en todos los centros de información al ciudadano que tiene el país. Entonces, eso es muy importante que lo trabajemos. Y por el otro lado, mirar cuáles son esos hechos victimizantes que generan más victimización en las víctimas sordas. Hemos encontrado una diferencia de género, por ejemplo, en el tema de las víctimas sordas, que son victimizadas después de haber adquirido la condición de sordera. Entonces, hay más hechos victimizantes que se dan, es como una cadena de hechos victimizantes después de que hayan adquirido la sordera. Y me parece, y tiene mucho que ver con lo que usted decía, con que no se sabe que la persona lo tiene esta parte. Entonces, es muy importante, sobre todo abuso sexual en niñas sordas, por ejemplo. Hay muchos casos que están registrados en nuestro registro único de víctimas, y que creo hay que hacer un estudio de victimología y sociológico al respecto. Muchas gracias. Ok, gracias, doctora María Angélica. ¿Algún comentario, doctora Rubiera? Zaira, gracias. Sí, gracias por la intervención. Efectivamente, por ejemplo, pues en este momento con la alianza que ya hemos empezado a construir, creo que sí debemos trabajar en acción preventiva. Lo de la atención al ciudadano, por ejemplo, nosotros hemos tratado de articular y creo que lo tenemos que fortalecer, obviamente también con el decidido apoyo de todas las instituciones. En ese momento, precisamente hace unos días, la semana anterior, tuvimos una nueva reunión con el DNP con el objeto de, digamos, impulsar el sistema de atención al ciudadano y esa accesibilidad que los sordos deben tener en todas las oficinas de atención al ciudadano. Y pues me parece muy importante los datos que ustedes han podido ir registrando, y por ejemplo lo que nos acaba de comentar sobre el tema de abuso sexual, que es un tema que nosotros estamos, digamos, en un proceso de abrir el espacio porque no se ha investigado, por lo menos desde el ISOR no lo hemos hecho. Estamos generando las alianzas, estamos trabajando, ya hemos construido o presentado un proyecto sobre género precisamente para abordar diversos temas, y estamos buscando aliados precisamente para profundizar en ello. Ok, mil gracias. Finaliza así entonces la intervención de la doctora Rubiera Álvarez del Instituto Nacional para Sordos. Antes de ir a la última intervención de esta videoconferencia, normatividad y política pública para la discapacidad, quiero expresar unos agradecimientos a quienes hoy nos han asistido a través de las cámaras: Julián Bautista, Ray Adames y Fabio Ramírez, todos ellos del Politécnico Gran Colombiano. A ProSport, desde luego, por habernos facilitado este auditorio. Al INSOR,
por la gran ayuda a través de los intérpretes, porque esta señal no solamente se ha emitido en directo a través de INSI Radio, sino que será subida al ciberespacio a partir de la próxima semana. Por último, vamos a hablar un poco de los avances y compromisos de nuestro Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a partir de su participación ante el Consejo Nacional de Discapacidad y del Grupo de Enlace Sectorial, las dos instancias reconocidas dentro del Sistema Nacional de Discapacidad. A partir de la asunción de nuestra responsabilidad y compromiso al interior del CND, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, el Ministerio, sus entidades adscritas y vinculadas, ha venido asumiendo con responsabilidad cada uno de los compromisos emanados de la Ley 1618 y del COMPES 166, como también del Auto 173. En ese sentido, a partir de la adopción de la 1618 y mucho antes de su adopción, el Ministerio, a través del Viceministerio de Turismo, ha emitido una serie de normas técnicas de calidad relacionadas con el turismo. Dichas normas se aplican hoy en materia de accesibilidad en bares, restaurantes. No ha parado el Ministerio, a través del Viceministerio de Turismo, de emitir normas de calidad hacia el sector turístico nacional. En ese mismo sentido, a través de la promulgación de una ley, se reconocen ciertos beneficios en materia tarifaria para las personas SISBEN 0, 1 y 2. Como se está reglamentando esta ley, se ha incorporado la variable discapacidad, lo que significa que de ahora en adelante, tan pronto salga la reglamentación de esta ley, las personas en condiciones de discapacidad, sus familiares y cuidadores, gozarán de una serie de beneficios, como para apenas señalar algunas reducciones de tipo tarifario que hemos logrado concertar con el sector privado y con todo el conjunto de operadores turísticos del país. En esa misma dirección, a través del Fondo de Promoción Turística, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha incorporado en cada uno de los proyectos que cofinancia en materia de pequeñas obras de infraestructura la variable accesibilidad. Significa que no hay proyecto que se escape de incluir esta variable. Esto pensando en lograr en el en el mediano y en el largo plazo destinos turísticos accesibles. Esto va de la mano también con el desarrollo que también se ha hecho a partir del INSID y tiene que ver con el tema del turismo inclusivo, del turismo social. Hoy, en la misma adopción del Plan Sectorial de Turismo 2014-2018, que estuvo hasta hace muy poco colgado en la red para que la sociedad civil se conociera sobre el particular, dentro de poco saldrá ya de manera oficial nuestro Plan Sectorial de Turismo 2014-2018, y allí justamente se contempla la variable de discapacidad. En cuanto a desarrollos muy concretos, tenemos que hablar que este año, con la participación de la Policía Nacional, se lograron capacitar unas cuantas unidades de policía del sector turístico en materia de formación y capacitación en lenguaje de señas, lo que consideramos una base importante pensando en este tipo de turismo a desarrollar en el país. Habíamos dicho al comienzo de la transmisión que más de 1.200 millones de habitantes en el mundo están en condiciones de discapacidad, lo que significaría un importantísimo mercado para desarrollar turismo receptivo en el país. Si a esto le añadimos que, aun cuando no toda la población en condiciones de discapacidad es vulnerable en términos de bajos ingresos, es vulnerable en términos de baja condición socioeconómica, hay un grupo importante de ellos que corresponden a niveles o a estratos socioeconómicos 3 y 4, lo que hace pensar
desarrollar productos, desarrollar servicios turísticos para esta población. Y el gobierno nacional, pensando en los escasos recursos, justamente está reglamentando estas normas para que tengan también acceso a la recreación, al deporte y, lógicamente, al turismo. Estos componentes nos enmarcan el gran concepto de lo que es el turismo social, el turismo inclusivo, no solamente destinado a las personas en condiciones de discapacidad, sino también para el adulto mayor, para las personas de CISBEN 0, 1 y 2, y lógicamente para personas de estratos socioeconómicos que en condiciones normales resultaría imposible disfrutar, gozar, viajar en algunos de los destinos turísticos que el país tiene. De otra parte, el Ministerio al Interior ha asumido con responsabilidad el compromiso hasta tal punto que hoy contamos con un plan de aseguramiento de la calidad para la discapacidad. Este modelo se ha replicado a cada una de las entidades adscritas y vinculadas. De ahí que Bancortes, Artesanía, el Fondo Nacional de Garantías, la Junta Central de Contadores y otras instituciones adscritas y vinculadas al sector comercio y turismo hoy cuentan a la sazón con un plan de acción, lo que significa en términos concretos como entidades del Estado ya empezamos a incorporar presupuestos, empezamos a colocarle músculo a este esqueleto de la discapacidad para que no siga languideciendo ni se presente siempre como la víctima o los pobrecitos del paseo, sino antes por el contrario, se les está reconociendo su derecho como personas en igualdad de condiciones a quienes no gozan o a quienes no tienen algún problema de discapacidad. Asimismo, a través de Bancoldes, que es nuestra banca de fomento, banca de segundo piso, el año pasado se logró establecer unas líneas de créditos que apropiaron alrededor de 10.000 millones de pesos. Lastimosamente, solo hasta hoy 50 millones de pesos han sido utilizados de esta gran línea que ha establecido Bancoldes. Y lógicamente, el crédito no viene solo, sino está acompañado por la correspondiente garantía. De ahí que entonces nuestro Fondo Nacional de Garantías ya estableció los mecanismos y las herramientas y las garantías necesarias para abordar, para que las personas en condiciones de discapacidad, sus familiares y cuidadores, tengan acceso a este crédito blando con un año de amortización, un periodo de gracia, lo que significa un pequeño estímulo para empezar a generar emprendimientos y otros desarrollos empresariales, como lo señalaba nuestro compañero de trabajo, el doctor Fandiño. Explicaba y daba a conocer algunas formas de emprendimiento y alguna forma de desarrollar la empresa en Colombia, y se refería a las microfranquicias. Y lógicamente existen otras formas también de emprendimiento, existen otras formas de desarrollo empresarial que pueden obtenerse a través de la vía de economías solidarias. Para eso mañana estábamos invitándolos a ustedes extra micrófono para que nos acompañe en la transmisión que haremos desde la Dirección General del SENA a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4 de la tarde. En cada una de las oficinas del SENA a nivel nacional estaremos emitiendo nuestra videoconferencia con la asistencia y participación del Ministerio de Trabajo, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y lógicamente nuestro Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través, entre otros panelistas, el doctor William Pérez Cotrino, quien es el líder del tema de emprendimiento en nuestra entidad. Asimismo, estamos trabajando en la adopción de un manual para la atención de las personas en condiciones de discapacidad, que traerá desde luego unos anexos, una serie de protocolos, para que no solamente el funcionario de la entidad o de sus entidades adscritas y vinculadas sepa cómo abordar, cómo atender a una persona en condiciones de discapacidad, sino ser más eficientes, más eficaces en su atención. De otra parte, el Ministerio también está empeñado en continuar con sus buenas prácticas para garantizar no solamente el reconocimiento, sino el derecho que tienen las personas en condiciones de discapacidad. No quiero extenderme en cuanto a avances y compromisos. Creo haber resumido de manera muy ligera
los principales avances en que hoy tiene el Ministerio para presentarle a la opinión pública, a quienes están en el auditorio.